A ver, hay personajes que son más que una simple historia, ¿no? Se convierten en leyendas. Y hoy vamos a hablar de uno de los más enigmáticos, diría yo, el Capitán Harlock. Imaginen esto, un pirata espacial con su bandera de libertad, navegando en un universo que ya se rindió. Vamos a ver por qué este rebelde y su lucha siguen sintiéndose tan pero tan actuales. Ok, vámonos lejos, muy lejos en el tiempo. Estamos en el año 2977 y a primera vista todo parece increíble. La humanidad lo logró, conquistó las estrellas, se esparció por la galaxia. Pero, como suele pasar, este futuro tan brillante es solo una apariencia. Debajo de todo eso se esconde algo mucho más oscuro, una decadencia que avanza en silencio. Y justo aquí es donde la cosa se pone rara. Es la gran paradoja de esta época. O sea, la humanidad tiene naves, tiene tecnología para llegar a cualquier rincón del universo. Pero, ¿saben qué? Ya no le interesa. Han perdido por completo las ganas. Viven en una especie de comodidad que los tiene dormidos, en un letargo total, mientras un gobierno corrupto prefiere que todo esté tranquilo a que se sepa la verdad. Y claro, en medio de este mar de gente a la que no le importa nada, de repente aparece él, una figura solitaria, el Capitán Harlock. Pero ojo, para el gobierno, para los ciudadanos que están felices en su burbuja, él no es ningún héroe, para nada. Es un problema, una anomalía. Lo tachan de criminal, de traidor, de pirata. ¿Y por qué? Simplemente porque se atreve a vivir bajo sus propias reglas. A ver, para entender bien por qué Harlock se rebela, por qué es como es, tenemos que ver primero qué es lo que está rechazando con tanta fuerza. Hay que analizar este mundo que, sí, llegó a las estrellas, pero en el camino perdió justo la chispa que lo impulsó a llegar hasta allá. Y aquí está el punto clave, el gran contraste. Mientras el sistema lo ve como un enemigo, hay unos pocos que sí logran ver más allá y entienden quién es él en realidad. Piénsenlo, en un futuro donde tener ideales es visto como algo tonto, como de ingenuos, Harlock hace lo más revolucionario que se puede hacer. Sigue creyendo en algo. Su pelea no es solo contra un gobierno, es contra la idea misma de rendirse. Pero esperen, que la cosa se pone peor, mucho peor. Porque no es solo que la humanidad se esté cayendo a pedazos por dentro. No, resulta que también hay una amenaza externa, una amenaza real, peligrosa, que está ahí al acecho. Y esto, claro, prepara el terreno para un choque de trenes inevitable. Y uno podría pensar que el enemigo son los aliens, ¿no? Pues no. El primer enemigo, y quizá el más peligroso de todos, está en casa. Es la propia coalición terrestre. Un gobierno totalmente paralizado por sus propias reglas que le tiene tanto miedo a mover las cosas que prefiere hacerse de la vista gorda. Y mientras tanto, la gente, la población, pues simplemente ha dejado que ellos decidan todo. Y ahora sí, vamos con la amenaza de afuera, las Masoné. Y no son cualquier cosa, ¿eh? Son una civilización antiquísima, superpoderosa, de puras guerreras que, después de un larguísimo exilio en el espacio, vienen de regreso a reclamar la Tierra. Porque según ellas, la Tierra es su hogar ancestral. Así que no son las típicas invasoras que solo quieren destruir todo, ¿no? Ellas luchan por algo que creen que les pertenece. Y eso las hace mucho más peligrosas. Y la respuesta del gobierno, bueno, es casi una comedia de errores si no fuera tan trágico. Ellos saben perfectamente que las Masanation vienen en camino. Lo saben. ¿Pero qué hacen? ¿Avisan a la gente? ¿Preparan las defensas? No. Deciden esconderlo todo para no alterar la paz. Y para colmo, cuando Harlock, el único que sí se está preparando, les ofrece ayuda, lo rechazan, por puro orgullo. Entonces, ¿qué le queda a Harlock? Con un gobierno que no hace nada a propósito, pues no le queda de otra, tiene que pelear su propia guerra. Y el corazón de su rebelión, su base de operaciones, ese símbolo de libertad que vuela por el espacio, su increíble nave, la Arcadia. Pero la Arcadia, no es solo una nave de guerra, es mucho más que eso. Es una idea hecha metal, es el símbolo de la libertad absoluta, es como un refugio, un santuario para todos los que se niegan a rendirse, para los que ya no encajan en la tierra. Es un hogar para los soñadores, para los que todavía saben lo que es pelear por algo en lo que creen. Y la gente que está a bordo son igualitos a él, puras almas gemelas. Cada uno de los tripulantes de la Arcadia decidió dejar la Tierra por su propia cuenta.
Son gente brillante, ¿eh? Científicos, ingenieros, guerreros, que, igual que Harlock, prefirieron la vida incierta pero libre a la seguridad aburrida de la Tierra. Al final, son más que una tripulación, son una familia. Y aquí está la clave de todo. Sí, lleva una bandera de pirata, la calavera y los huesos, todo eso. Pero lo que él hace cambia por completo el significado de ser pirata. Harlock no está en esto por dinero, ni por poder, para nada. Él pelea por algo que ya casi nadie recuerda, la justicia. Pelea por la gente que el sistema dejó atrás y defiende los valores que la humanidad ya tiró a la basura. Pero claro, todo esto tiene un precio, y es un precio altísimo. Ser el único que levanta la voz en un universo de silencio es un camino súper solitario, lleno de sacrificios, y las consecuencias de pelear esta guerra solo son inevitables y muy duras. Y quizá esta es la parte más triste de su historia. Harlock está defendiendo un planeta, la Tierra, sabiendo que él nunca va a poder volver. Da igual si gana la guerra o si la pierde. Para la gente de la Tierra, él siempre va a ser un marginado. Está sacrificando su propio hogar, su futuro, por una humanidad que ya le dio la espalda. Si vemos el panorama completo, nos damos cuenta de que Harlock no está en una guerra normal de buenos contra malos. No. Él está en medio de una guerra de 3 frentes. Por un lado, los invasores, las Masone, que no se van a detener. Por otro, su propia gente, la humanidad, que no quiere pelear. Y él en medio de todo. Irónicamente, el pirata, el traidor, es el único que de verdad está defendiendo la Tierra. Entonces, después de toda esta acción, de toda esta guerra, ¿qué nos queda? ¿Por qué una historia de los años 70 nos sigue importando tanto hoy? La verdad es que su legado es mucho más profundo que solo naves espaciales y batallas en el cosmos. Porque la verdadera pelea aquí nunca fue entre humanos y las Masone, no. La guerra de fondo era una guerra de ideas. Era la libertad contra el conformismo. Era creer en algo contra la indiferencia total. Lo que Harlock nos deja clarísimo es que el verdadero peligro para una sociedad no es un enemigo de afuera, sino el no me importa que te va destruyendo por dentro. ¿Y su impacto? Vaya que fue grande. Aquí en México y en toda Latinoamérica, la serie fue un verdadero fenómeno a finales de los 70, principios de los 80. Seguro algunos la recuerdan con el nombre de Capitán Raimar. Y con los años, la historia creció. Salieron películas que contaban sus orígenes y hasta una versión moderna en CGI. Lo que demuestra que su mensaje, bueno, no pasa de moda. Y para cerrar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Una pregunta que resume toda la historia de Harlock y que nos deja pensando. ¿Qué es más peligroso en realidad? ¿Un rebelde que rompe las reglas de un sistema que ya no funciona? ¿O una sociedad que se olvidó por completo de por qué existían esas reglas en primer lugar? La respuesta. Bueno, quizá esa respuesta es la razón por la que el capitán Harlock, el pirata, sigue y seguirá navegando por siempre en nuestra imaginación.